Atención, seguidores del canal. Hoy les traigo una actualización que ha causado gran revuelo, algo que seguramente no se esperaban después de los últimos acontecimientos en el programa de los viernes. Si bien anteriormente, algunos de los miembros más destacados del clan, como Sofía Sueskun, Maite Galdiano, Cristian Sukun y Kiko Jiménez, eran prácticamente los consentidos, esta vez la situación ha dado un giro radical que nadie pudo prever. En ocasiones anteriores, estos personajes solían recibir un gran apoyo, casi como si fuesen los favoritos del programa, pero lo que sucedió en la última emisión fue todo lo contrario, marcando un cambio drástico en las dinámicas del plató. Los personajes cercanos a Rocío Carrasco, que en el pasado fueron protagonistas y tuvieron la atención favorable, ahora parecen estar en retirada. Es como si su presencia en el programa ya no tuviera el mismo peso, como si la marea de apoyo que antes los rodeaba estuviera desapareciendo poco a poco. Y el enfrentamiento más importante de todo este nuevo giro fue el protagonizado por Terelu Campos, quien, con una contundencia impresionante, no dudó en poner en su lugar a Kiko Jiménez. Esto no solo dejó claro que las lealtades dentro del programa están cambiando, sino que, además, marcó el fin de una era en la que ciertos personajes gozaban de un respaldo inquebrantable. Este cambio fue evidente en el momento en que Terelu se dirigió a Kiko Jiménez, sin pelos en la lengua, recriminándole su actitud hacia Rocío Carrasco. La cara de sorpresa de Kiko fue inconfundible. Si bien antes había sido un defensor a ultranza de Rocío Carrasco, ahora Terelu le cuestionaba su falta de apoyo hacia ella, recordándole que antes era su aliado y ahora parece haberse distanciado completamente de su postura. «Pero ¿cómo es posible que antes defendieras a Rocío Carrasco y ahora no me defiendas a mí?», le espetó con tono firme y desafiante. La situación en ese momento fue tan surrealista que parecía que las alianzas que se creían estables ya no lo eran tanto. Para ponerlo en perspectiva, podríamos decir que este programa de viernes ha sido un punto de inflexión. Los personajes que hasta hace poco mantenían una relación estrecha con Rocío Carrasco han empezado a perder apoyo. Y si nos adentramos más en el tema, es posible que estemos viendo el inicio de una retirada de estos personajes, quienes ya no parecen tener la influencia que alguna vez tuvieron. Este fenómeno es aún más evidente cuando se observa cómo Telecinco, de manera sutil pero clara, ha comenzado a volcarse hacia otras figuras, entre ellas, Gloria Camila. Si me permiten decirlo, no fue solo un simple cambio de enfoque en el programa, sino una clara señal de que la audiencia y los responsables del programa están buscando nuevas caras con las que conectar. Por supuesto, todo esto se reflejó en los comentarios y actitudes de los colaboradores en el plató, quienes no dudaron en ser directos con Kiko Jiménez. Además de Terelu, figuras como José Antonio de León y Ángela Portero se sumaron al ataque, sin dejar margen para que Kiko pudiera defender su postura de manera convincente. Cada palabra de estos colaboradores parecía estar diseñada para desmontar los argumentos de Kiko, mostrándolo como alguien que ya no tenía mucho que ofrecer en cuanto a credibilidad. Pero lo que realmente dejó claro que el panorama había cambiado fue el enfrentamiento directo entre Terelu y Kiko, que fue tan incisivo que, al final, Kiko no tuvo más remedio que abandonar el plató visiblemente molesto, lo cual, sin duda, fue una humillación pública que nadie podría haber anticipado. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la manera en que Kiko intentó defender su postura. En su intento de recuperar algo de apoyo, Kiko recurrió a un tema que siempre ha sido controversial, Antonio David. En un claro intento de desviar la atención de la discusión principal, Kiko empezó a hablar sobre Antonio David, como si eso fuera a cambiar el enfoque de la conversación. Pero el problema es que, en lugar de conseguir lo que esperaba, su intento de sacar la carta de Antonio David solo sirvió para hacerle aún más daño. Es cierto que Antonio David ha sido un personaje divisivo en la televisión, pero usar su nombre para defender una postura que ya estaba siendo desmantelada fue un error. Al final, lo que parecía un movimiento estratégico para ganar tiempo se convirtió en una prueba más de que Kiko no tenía argumentos sólidos. Mientras Kiko trataba de navegar esta tormenta, Gloria Camila se mantuvo firme en su postura. Kiko intentó acusarla de infidelidad, pero Gloria Camila rápidamente desmintió estas acusaciones, dejándolo en evidencia. La situación se complicó aún más cuando se recordó que, después de su ruptura con Gloria Camila, Kiko no perdió tiempo en comenzar una relación con Sofía Sueskun. De hecho, solo pasaron unos días entre la ruptura y el inicio de esta nueva relación, lo que fue considerado por muchos como una traición dolorosa. Recordemos que Gloria Camila no solo tuvo que enfrentar la ruptura, sino que también tuvo que lidiar con la humillación pública de ver cómo su expareja se mostraba tan rápidamente con otra mujer. Este detalle no pasó desapercibido y fue sacado a relucir por Terelu, quien recordó a Kiko que su comportamiento no tenía justificación. La actitud de Kiko, al dejar a Gloria Camila por Sofía Sueskun tan rápidamente y luego mostrarse públicamente con ella, fue vista como una falta de respeto y una traición doblemente dolorosa.
Lo que siguió a la intervención de Kiko fue un intento titubeante por parte de él para justificar su comportamiento. Kiko, al darse cuenta de que las críticas en su contra se acumulaban como una tormenta imparable, se vio en la necesidad de defenderse. Sin embargo, lo que intentó construir como una defensa coherente se desplomó rápidamente, pues su argumentación no solo careció de solidez, sino que además se percibió como vacía y sin base. En lugar de ofrecer una justificación razonable que pudiera aliviar la situación, Kiko profundizó su error. Al intentar explicarse, hizo todo lo contrario. Sus palabras parecían aún más desconectadas de la realidad, más incoherentes, y lo único que logró fue enredar aún más su relato. Cada vez que intentaba dar una explicación, parecía estar cavando su propia tumba, pues sus respuestas no hacían más que resaltar su falta de respeto hacia Gloria Camila. Lo que Kiko no previó fue la contundencia con la que se le enfrentó no solo el público, sino también los colaboradores del programa. Cada intento de defenderse fue interrumpido, cuestionado y, en muchos casos, refutado con una dureza que Kiko no parecía esperar. Los colaboradores, que anteriormente podrían haber sido percibidos como neutrales o incluso cercanos a él, ahora se alinearon de manera clara contra su postura. No hubo espacio para la duda, y los intentos de Kiko por defender su comportamiento fueron rápidamente señalados como incoherentes y, lo peor de todo, como manipuladores. En ese momento, la audiencia pudo ver cómo las alianzas en el mundo de la televisión no solo son frágiles, sino que también son susceptibles a cualquier mínimo desliz. Los colaboradores, en lugar de ser simplemente observadores pasivos, se convirtieron en jueces implacables que no dejaron escapar ni el más mínimo fallo en sus declaraciones. Cada palabra que Kiko decía era minuciosamente analizada y cuestionada. Terelu, quien había sido una de las figuras más destacadas en el programa, no dudó en alzar la voz y señalar la contradicción de sus palabras. Lo que parecía un intento por defender su postura pasó a ser un ataque directo contra su credibilidad. Kiko se vio atrapado en un mar de inconsistencias, en el que sus propias palabras se volvían en su contra. Lo que antes parecía una simple disputa sobre una relación rota, se transformó en un debate sobre la integridad y el respeto hacia aquellos con los que había compartido momentos tan personales. La presión aumentó a medida que el programa avanzaba. Cada intento de Kiko por restablecer la situación solo empeoraba las cosas. A lo largo del programa, el tono de los colaboradores se hizo cada vez más crítico y las intervenciones más incisivas. Los errores que Kiko cometió se acumularon uno tras otro, y el entorno se tornó cada vez más hostil para él. La imagen que hasta ese momento había cuidado tanto comenzó a desmoronarse ante los ojos del público y de sus compañeros en el plató. Kiko pasó de ser un personaje que alguna vez pudo contar con el apoyo de su círculo cercano, a ser un hombre aislado, incapaz de salvar lo que quedaba de su reputación. Fue en ese momento cuando Kiko, consciente de que no podía continuar defendiendo su postura, hizo lo impensable. Abandonó el plató, claramente enfadado, frustrado y sobre todo, derrotado. Su salida fue un reflejo claro de la humillación que había sufrido en público. Sin palabras, con el rostro desencajado y los ojos cargados de rabia, Kiko salió del set, dejando atrás no solo una discusión, sino el final de una etapa para él dentro del programa. En ese instante, la atmósfera en el plató cambió por completo. Ya no se trataba solo de un enfrentamiento entre dos personas, sino de un punto de inflexión que señalaba el fin de una era. La actitud de Kiko había sido percibida como inaceptable, y el resto del equipo del programa no estaba dispuesto a seguir tolerando sus excusas. La salida de Kiko marcó, sin duda, un punto de inflexión en la dinámica del programa. El tono y el ritmo del programa cambiaron radicalmente, y lo que había comenzado como una discusión trivial sobre relaciones personales se transformó en una lección de moralidad y lealtad televisiva. La humillación pública de Kiko fue un recordatorio de que, en la televisión, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Los aliados de ayer pueden convertirse en los rivales de hoy, y las apariencias de apoyo incondicional pueden desmoronarse rápidamente. Para Kiko, esa noche representó una verdadera caída de su imagen ante los ojos del público y de los colaboradores. Este episodio dejó claro que los tiempos de apoyo ciego hacia ciertos personajes, como Kiko Jiménez, ya han quedado atrás. La audiencia y los colaboradores del programa no están dispuestos a tolerar la manipulación o la falta de respeto, y lo que antes podría haber sido una defensa exitosa de su parte se convirtió en un espectáculo de contradicciones. Al final, lo que parecía ser un simple desacuerdo entre un hombre y una mujer terminó siendo una lección de cómo las alianzas, las lealtades y la reputación en el mundo de la televisión pueden ser frágiles y fácilmente destruidas por un solo error de juicio. La salida de Kiko dejó claro que no todo vale en el mundo de la televisión. No importa cuán popular o querido seas, si no mantienes el respeto y la coherencia, tu imagen puede desmoronarse en cuestión de minutos.
Y, como si fuera una jugada maestra de la producción, los próximos episodios prometen seguir desvelando más secretos, más enfrentamientos y, sin duda, más sorpresas. Lo que está por venir será aún más interesante, porque, como aprendimos esa noche, nada está escrito en piedra. Las lealtades son cambiantes, las alianzas se rompen, y los personajes pueden pasar de ser héroes a villanos en un abrir y cerrar de ojos. Así que no te pierdas lo que vendrá, porque lo que ocurrió esa noche fue solo el principio de una serie de eventos que podría cambiar el rumbo de la historia para siempre. Lo que ocurrió en aquella ocasión fue una serie de eventos que terminaron con Kiko Jiménez completamente desbordado, enfrentando una situación que no logró controlar, a pesar de sus intentos de defenderse. Recordando los detalles de aquel programa, la situación comenzó con las imágenes que se habían filtrado de una discoteca, imágenes que no fueron emitidas por completo en su momento, ya que contenían ciertos comportamientos que no se consideraron apropiados para ser transmitidos. No obstante, se mostraron fragmentos que dejaron poco a la imaginación. En esas grabaciones, Kiko y Gloria Camila aparecían juntos en un escenario donde las interacciones parecían mucho más cercanas de lo que cualquier espectador podría esperar de una relación simplemente cordial o amistosa. Kiko no dudó en defender sus acciones, pero lo que parecía ser una estrategia para justificar lo sucedido terminó siendo un grave error que solo hizo más evidente su falta de respeto hacia Gloria Camila. Los intentos de explicarse fueron débiles y carecían de la coherencia necesaria para convencer a los presentes, quienes no dudaron en hacerle frente. El problema fue que, en lugar de aclarar la situación, Kiko trató de minimizar lo sucedido, restando importancia a las imágenes que se habían visto y enfocándose en otros aspectos que, en su opinión, deberían justificar su comportamiento. Sin embargo, lo que parecía ser una simple defensa de su postura se convirtió rápidamente en una defensa sin fundamentos sólidos. En su intento de evadir las críticas, terminó atacando su propia credibilidad. Aquellos que en el pasado podían haberlo respaldado, comenzaron a dudar de sus explicaciones y a cuestionar su actitud. Esto incluyó a colaboradores del programa, que en su mayoría no estaban dispuestos a aceptar sus excusas y decidieron enfrentarle con pruebas claras y contundentes de sus incoherencias. La sensación de incomodidad en el plató fue palpable, y el tono del debate se tornó más agresivo, con cada intervención de los colaboradores aumentando la presión sobre Kiko. La intervención de Terelu, entre otros, no hizo más que subrayar la debilidad de sus argumentos. Terelu, que en su momento había mantenido una relación cordial con él, no dudó en señalar sus contradicciones. A medida que Kiko intentaba justificar lo injustificable, Terelu y otros colaboradores de la mesa comenzaron a desmontar, uno por uno, sus argumentos. Kiko, incapaz de hacer frente a la crítica, se sintió acorralado. En un momento de frustración, intentó, sin mucho éxito, defenderse con excusas que solo aumentaron la incredulidad de la audiencia y los presentes en el plató. Y fue en ese momento cuando su imagen, ya de por sí dañada por el escándalo, sufrió un golpe irreversible. Mientras la discusión se intensificaba, lo que parecía ser una defensa legítima de su parte pasó a ser un claro ataque a su propia credibilidad. Al final, la situación se volvió insostenible para Kiko, quien, al no poder responder a las críticas con argumentos sólidos, se vio obligado a abandonar el plató en un arranque de ira. Pero su salida no fue discreta. De hecho, se hizo aún más evidente la frustración con la que abandonaba el programa, dejando escapar comentarios como "no me han dejado hablar, tío". Fue un comentario desafortunado, porque Kiko bien sabía que lo que realmente sucedía no era que no le dejaran hablar, sino que sus palabras ya no tenían el impacto que solían tener. Era evidente que no podía sostener su defensa frente a la avalancha de críticas y había llegado al punto de no poder responder a lo que se le acusaba. En un escenario que se volvía cada vez más tenso, Kiko continuó con su intento de desviar la atención, mencionando el hecho de que Gloria Camila había besado a otro chico. En un intento por restarle importancia a su propio comportamiento, Kiko trató de comparar lo que había hecho con lo que, según él, hizo Gloria Camila, argumentando que ella también había mantenido un contacto físico con otro hombre. Sin embargo, este intento de comparación no hizo más que empeorar las cosas para él. El comentario, en lugar de suavizar su situación, fue visto como un intento desesperado de cambiar el enfoque, pero no logró el objetivo. La respuesta de los colaboradores fue clara: si Gloria Camila hizo eso, al menos no empezó una relación paralela, como hiciste tú con Sofía Sueskun, le dijeron. Y esa fue la clave, porque lo que Kiko hizo, al mantener una relación oculta con Sofía Sueskun mientras estaba con Gloria Camila, fue mucho más grave que un simple beso. En lugar de lidiar con sus propios errores, Kiko intentó cambiar el rumbo de la conversación, pero su estrategia resultó infructuosa. El mayor error de Kiko fue su falta de autenticidad. En lugar de ser honesto sobre lo que realmente sentía, intentó encajar en un lugar que no le correspondía, formando parte de un clan de televisión con el que no tenía ninguna verdadera afinidad.
Su relación con Gloria Camila, en lugar de ser una historia de amor, parecía ser una simple estrategia para ganar visibilidad y pertenecer a un grupo de alto perfil dentro del mundo de la televisión. Este clan, al que Kiko intentaba pertenecer, estaba marcado por las sombras de conflictos familiares y personales que lo rodeaban, como los enfrentamientos entre Rocío Carrasco, Antonio David y otras figuras del medio. En este escenario, Kiko se veía como un intruso, alguien que intentaba entrar en un círculo cerrado por conveniencia, más que por sentimientos genuinos. Pero lo que realmente quedó claro esa noche, en ese tenso y electrificado plató de Telecinco, fue que Kiko Jiménez había fallado estrepitosamente en su intento de manipular la situación a su favor. Durante años, Kiko había sido un experto en manejar las cámaras, en navegar por las aguas turbulentas de la televisión y en aprovechar los conflictos personales para salir airoso, incluso ganando popularidad. Pero esa noche todo cambió. Ya no era el joven conquistador que jugaba con las emociones del público ni el personaje enigmático que había logrado colarse en los círculos más exclusivos de la televisión. Lo que ocurrió en ese programa fue una clara evidencia de que los tiempos en los que Kiko podía salir airoso de cualquier situación, gracias a su astucia y labia, habían quedado atrás para siempre. El plató de Telecinco, ese escenario que había sido testigo de tantas batallas televisivas, estaba en su mayoría compuesto por colaboradores que no dudaron ni un segundo en confrontarlo directamente. A diferencia de otros momentos en los que Kiko había sido capaz de manipular las percepciones de la audiencia y de algunos compañeros, esa noche su carisma no tuvo el efecto esperado. La presión de los presentes, desde los colaboradores más veteranos hasta los novatos, fue implacable. El aire se llenó de tensiones, y las preguntas y acusaciones llovieron sobre él sin cesar. Kiko, en su intento desesperado por salvar su imagen, intentó justificar sus acciones, defender su postura y explicar sus decisiones. Sin embargo, lo que parecía ser una estrategia bien pensada para darle un giro a la situación se convirtió en un completo fracaso. Cada intento de justificar su comportamiento caía como un castillo de naipes, desmontado con la misma rapidez con la que lo había levantado. Las críticas que recibió esa noche fueron más allá de simples comentarios, fueron ataques directos a su credibilidad, a su ética y a su imagen pública. La figura de Ángela Portero, quien siempre había sido una observadora aguda y directa, se levantó como un muro imparable frente a Kiko. Ángela, con su enfoque implacable, se mostró firme en cada palabra. Su precisión en los detalles era abrumadora, y no dejó ningún espacio para que Kiko pudiera evadir las preguntas más comprometedoras. Cada intento de defensa por parte de Kiko fue meticulosamente desmontado por Ángela, quien no mostró ningún tipo de piedad. La periodista no se conformó con señalar las inconsistencias, sino que las desnudó ante la audiencia, dejando al descubierto la falta de coherencia en sus explicaciones. De hecho, sus intervenciones fueron tan certeras que los demás colaboradores, como Bia Archidona y Santi Acosta, tuvieron que intervenir para intentar frenar el ataque de Ángela, que parecía no tener fin. Sin embargo, la verdad era que Kiko ya se encontraba completamente acorralado, y más allá de las intervenciones de sus compañeros, no podía hacer nada para detener la avalancha de críticas que lo azotaba desde todos los frentes. Lo que quedaba claro a medida que la discusión avanzaba es que Kiko Jiménez había llegado a un punto de no retorno en su carrera televisiva. Las alianzas que había formado con otros personajes de la televisión, aquellas relaciones que pensaba que eran inquebrantables, comenzaron a desmoronarse a su alrededor como un castillo de cartas derrumbado por un simple soplo. Durante años, Kiko había sido parte de un juego político dentro de los platós de Telecinco, navegando entre alianzas, conflictos y disputas para asegurarse de que siempre tuviera un lugar en los programas más populares. Sin embargo, esa noche, se hizo evidente que ya no contaba con el respaldo que solía tener. Las relaciones dentro del mundo de la televisión son frágiles, y como una hoja que se lleva el viento, todo puede cambiar rápidamente. Lo que parecía ser un lugar de confianza y protección para Kiko comenzó a desvanecerse, y el público fue testigo de cómo su estatus como estrella televisiva se esfumaba en tiempo real. El ataque a su credibilidad fue tan fuerte que no solo sus seguidores comenzaron a dudar de él, sino que incluso aquellos que en el pasado lo apoyaban dentro de la industria comenzaron a mirar hacia otro lado, viendo en él más un lastre que una figura de interés. La intervención de los colaboradores durante el programa fue crucial para exponer la verdadera naturaleza de la situación. Cada intervención estaba cargada de desconfianza, y mientras Kiko intentaba desviar la atención con excusas poco convincentes, los colaboradores no perdieron oportunidad de señalar sus errores, contradicciones y falta de sinceridad. La peor parte de todo fue darse cuenta de que, a pesar de ser un personaje conocido por su habilidad para controlar las cámaras y manipular la narrativa, esa noche no tenía el control. Ya no podía decidir qué imagen quería proyectar, y mucho menos podía moldear la realidad a su favor. La narrativa había cambiado, y ya no era él quien dictaba las reglas.
Los colaboradores lo estaban superando, y el mismo público, que en algún momento había estado fascinado con sus andanzas y su actitud de chico malo, comenzó a ver lo que realmente estaba pasando. Kiko se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando alguien cree que puede seguir manipulando la percepción del público sin tener que rendir cuentas por sus acciones. Finalmente, esa noche sirvió como una valiosa lección para Kiko. La televisión es un mundo extremadamente volátil, donde las lealtades son tan efímeras como la fama misma. La aparente seguridad que ofrecían sus alianzas dentro del plató se desvaneció en un instante, y Kiko tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que las reglas habían cambiado. Pensó que podría seguir manipulando la situación, como lo había hecho tantas veces antes, pero esa noche le dejó claro que los tiempos de apoyo incondicional para ciertos personajes habían pasado. Ya no era intocable, ya no era el hombre que podía retorcer la verdad a su antojo sin que alguien lo desmintiera. Esa noche fue un punto de inflexión en su carrera, y lo que parecía ser una simple discusión en un plató de televisión terminó siendo una ruptura irreversible de su imagen pública. Lo que sucedió en ese programa no fue solo un mal rato para Kiko, sino el comienzo del fin de su relevancia en la televisión. Como muchas otras estrellas televisivas que pasaron de la fama al olvido, Kiko fue testigo de cómo su estatus se desmoronaba ante sus ojos, mientras el plató de Telecinco demostraba que, en este mundo, todo es impredecible y que las lealtades y apoyos se disuelven rápidamente. Esa noche sirvió como un recordatorio de que, en el mundo de la televisión, todo puede cambiar de un momento a otro, y que incluso los más grandes pueden caer sin previo aviso. La lección fue clara, la televisión no perdona, y Kiko había cruzado una línea que no podía volver a traspasar.